Ok chicos, bienvenidos a la tercera clase. Hoy vamos a ver lo que son lenguajes de control de datos, DCL. Entonces, estos son los privilegios o niveles de privilegio que se le da a un usuario ya en el SQL Server, donde nosotros decidimos qué puede y qué no puede hacer. Entonces, estas cláusulas nos permiten darle permiso a un X objeto, a una X acción, etc. Entonces las cláusulas son el grant, deny, revoke y roles. Entonces el grant es el que nos permite asignarle algún privilegio. El deny, denegar, y el revoke es revocar un privilegio que nosotros le hayamos otorgado a alguien. Y los roles que por defecto el SQL Server tiene algunos roles ya predefinidos, pero también nosotros podemos crear nuestros propios roles para que nosotros los ocupemos a nuestra manera. Entonces, para eso, pues, no hay mucho que hablar, nos vamos directamente al SQL. ¿Ok? Entonces, salimos de acá, nos vamos al SQL Server. Ok, esperamos que cargue. Ahí lo tenemos. Ok, para empezar, nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Para eso tenemos que saber cómo funcionan los inicios de sesión de SQL o las autentificaciones que él tiene. Entonces él tiene dos autentificaciones, una de Windows y una de SQL Server. Entonces la de Windows, al final los dos son usuarios. La de Windows, la autentificación la hace el sistema operativo. En el caso que tuviéramos un Active Directory, un dominio montado en una red de un trabajo o X, entonces nosotros podemos usar el Active Directory para asociarlo con el SQL y podemos usar un usuario de Active Directory. Pero en este caso nosotros vamos a usar autentificación de SQL Server. ¿Qué es autenticación de SQL Server? Como lo dije, el de Windows lo hace el sistema operativo y el de SQL Server es interno, es propio de él. Entonces nosotros podemos crear estos usuarios, ya sean SQL Server o autentificación de Windows, pero en este caso nosotros solo vamos a trabajar con autentificación de Windows. Entonces tiene un inicio de sesión y una contraseña, correcto. Entonces por el momento, para la administración del mismo vamos a entrar como Windows, y como ese es el administrador, desde ahí vamos a empezar a ver cómo creamos nosotros usuarios. Entonces primeramente voy a explicarles aquí algo rápido cómo funciona a manera de interfaz. Entonces nosotros tenemos acá una carpeta que dice seguridad, inicio de sesión. Entonces, ya a nivel de usuario existen dos cosas. Tenemos lo que son login o inicio de sesión y usuarios en bases de datos. Entonces, los inicios de sesión son a nivel de servidor, pero por bases de datos nosotros a ese inicio de sesión tendríamos que crearle un usuario. ¿Correcto? Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Okay, si yo quisiera crear un inicio de sesión o un usuario nuevo, doy clic derecho, nuevo inicio de sesión. Entonces él me pregunta si es una autentificación de Windows o es una autentificación de SQL. Entonces nosotros vamos a seleccionar autentificación de SQL. Entonces vamos a ponerle un nombre, llamo María, y le vamos a poner 1, 2, 3. Aquí exigir directivas se las quitamos para no tener muchas complicaciones. Estas son donde nosotros le decimos las directivas de contraseña es que lleve mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Ya en producción, ya una base de datos en producción es recomendable que se tenga, pues para que no estemos creando usuarios con 1, 2, 3, que no es recomendable. Uno tiene que usar una contraseña segura porque los datos son muy importantes y se tienen que cuidar. Correcto. Entonces después tenemos aquí lo que son los roles de servidor. Los roles de servidor tienen que ver con todas las bases de datos y todo lo que hay en el servidor. Entonces por defecto el usuario se pone público. Si yo quisiera hacerlo administrador de todo el servidor, simplemente basta con ponerle admin. ¿Ya? Entonces, pero de ahí, estos son roles de servidor que, por ejemplo, bullet admin, db creator. Estos db creator son donde nosotros podemos crear objetos, triggers de servidor, bases de datos, planes de mantenimiento, etcétera. ¿Ya?
Process Admin, después Security Admin, que es donde administramos los servidores, Server Admin, donde aquí por ejemplo nosotros hay muchas opciones en el SQL donde nosotros podemos vincular este servidor hasta con otro servidor. Entonces Server Admin es el que nos permite hacer ese tipo de configuración. Setup Admin son todas las configuraciones que tiene el servidor. Entonces si quisiéramos asignar solo un usuario que se encargue de las configuraciones, pues se puede. Entonces, y el sysadmin, que es el administrador de todo y que tiene privilegio para todo. Después tenemos asignación de usuario. A esto es lo que yo quería llegar. Entonces, el inicio de sesión es el servidor, pero por cada base de datos nosotros tenemos que asignar un usuario. Entonces, si yo quisiera que este usuario tuviera acceso al sistema académico, yo tengo que chequear acá. Y por defecto, el nombre de usuario le pone María. Se le puede cambiar, pero yo les recomiendo que no lo hagan, ya, porque así hacemos referencia que este usuario María hace referencia al inicio de sesión que estamos creando, que se llama María, ¿ya? Entonces por defecto él nos dice que qué esquema queremos utilizar, correcto. Entonces otra cosa que tienen que manejar, que las tablas trabajan bajo un esquema. El esquema por defecto es DBO. Entonces cuando nosotros creamos una tabla, exigidamente tenemos que agregarla a un esquema, pero cuando nosotros creamos una tabla solo le ponemos el nombre, porque por defecto él las agrega en el DBO. Si nosotros no ponemos un nombre de esquema, él por defecto las agrega en el DBO y no podemos crear esquema. Entonces le seleccionamos DBO para que él sepa que va a utilizar todas las tablas que están en DBO. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy al sistema académico, vamos a ver que aquí las tablas dicen DBO punto, DBO punto, DBO punto. Pero si yo tuviera varios esquemas, con esto que estoy haciendo aquí, yo solo le estoy diciendo que acceda a los esquemas DBO. ¿Correcto? Aparte de eso, tenemos estos roles también de base de datos. Los roles anteriores eran roles de servidor, pero aquí tenemos estos roles de base de datos. Entonces, ¿qué significan estos roles? Son los roles que yo les había dicho, que son roles que traen por defecto el SQL Server. Entonces dice Access Admin. Este rol es de privilegio, que yo puedo ser, por ejemplo, crear otro usuario en sistema académico para darle privilegio de entrada. Backup Operator, dice, basta con el nombre, permite desajuntar una base de datos del servidor y hacer respaldo y restaurar bases de datos. Data Reader y Data Write, pues esos son privilegios de lectura y escritura, o sea, son privilegios de los select, de los update, de los delete y ¿cuál me hizo falta? De los insert. Entonces el reader es del select y el write es del update, delete y insert. Los DDL admin es privilegio en la base de datos para hacer create, alter y drop. O sea que si yo quiero crear un procedimiento almacenado, si yo quiero crear una función, si yo no le quiero dar el privilegio, yo no le pongo este check, simplemente se lo quito. Quiero darle privilegio de que crea objetos en la base de datos, lo he hecho. Entonces este es para los objetos. Y aquí estos dos esquemas es para denegar el acceso a a la lectura y la escritura, o sea, denegarle el select, el update y el insert. ¿Correcto? Entonces aquí en security es la administración de los usuarios también, y las cuestiones de certificación, las encriptaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El owner es, por ejemplo, las bases de datos tienen una opción que lo que hacen es desacoplarla del servidor y acoplarla. Entonces ese owner es como decir que él es el dueño para poder mover esa base de datos de un servidor a otro. Entonces ese rol es para eso, es como para hacerlo el dueño. ¿Ya? Entonces si lo ponemos público, literalmente ese usuario no tiene acceso a nada. Entonces digamos que solo le queremos dar ese acceso. Ok, entonces dice que la contraseña no la confirmamos, ponemos 1, 2, 3 y listo.
Bien, entonces vamos a revisarlo. Tenemos María, entonces simplemente volvemos a hacer una conexión. Le damos autenticación de SQL, ponemos María, 1, 2, 3, conectamos y vamos a revisar si tenemos acceso. Yo no tengo acceso a reportes, a tareas tampoco, a betting tampoco. Pero sí tengo acceso a sistema académico porque es la que nosotros seleccionamos. ¿Ya? Entonces yo le puse que podía crear, seleccionar, insertar from, asterisco from, curso. ¿Correcto? Vamos a ejecutar y está trabajando bien. ¿Bien? Ok, entonces de esa manera se hace de manera interfaz, pero nosotros ahora lo vamos a ver a nivel de tranza. Ok, nos vamos a nueva consulta. Entonces para crear un inicio de sesión, primeramente tenemos que poner create login, de ahí el nombre que queremos utilizar. En este caso vamos a crear un usuario, un inicio de sesión que se llame Félix. Le ponemos which password y aquí le ponemos la contraseña que nosotros quisiéramos utilizar. Entonces digamos y ponemos go. Entonces le vamos a ejecutar. Si queremos probar que inicie sesión, nos vamos a conectar, a hacer una nueva conexión SQL Server y aquí le ponemos Félix. 1, 2, 3. Entra al servidor, pero nosotros no tenemos acceso a la base de datos. Entonces ahora vamos a darle, ya creamos el inicio de sesión, ahora simplemente es empezar a asignar privilegios. Entonces para que yo pueda agregarle que pueda utilizar una base de datos, como les expliqué en las interfaces, hay que agregarle un usuario. Create user. Entonces, como les explicaba, también yo acostumbro poner el mismo nombre. For, le decimos para el login, le ponemos Félix. También le ponemos which. El which se utiliza para agregarle alguna propiedad. En este caso, este usuario le tengo que decir qué esquema va a utilizar por defecto. Entonces, normalmente todas las tablas o todos los objetos que nosotros creamos por defecto se cargan en el esquema DBO. No sé si se han fijado que cuando miramos las tablas en la carpeta tablas dice DBO punto y el nombre de la tabla. Entonces, también nosotros podemos crear esquemas. Bien, pero por el momento solo vamos a trabajar con el esquema DBO, que es por defecto, pero en el caso de que tengan otros esquemas, existen esquemas. Entonces aquí le ponemos default schema y le decimos que DBO. Entonces, pero para que esto funcione nosotros tenemos que tener seleccionado acá la base de datos. Entonces tenemos que sistema académico, ejecutamos y ya se creó correcto. Desconectamos, nos volvemos a conectar, Félix 1, 2, 3, conectar, nos vamos a las bases de datos, a tarea no tenemos acceso, pero sí ya tenemos acceso al sistema académico, pero no podemos ver las tablas porque solamente tenemos acceso a la base de datos, no le hemos dicho a qué objeto le vamos a dar privilegio. Entonces a eso es lo que vamos a continuación. Ok, para darle yo privilegio a una tabla, entonces se acuerdan de que por medio del asistente utilizábamos los roles que vienen por defecto en el SQL. Entonces había un rol de lectura, un rol de escritura, un rol de seguridad, un rol de acceso, un rol de backup, un rol de dueño o de propietario, etc. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar la cláusula ground para asignar privilegios. Entonces, ¿cómo asignamos privilegios? En este caso nosotros podemos estipular qué tipo de cosas o de acciones puede hacer sobre un objeto. Entonces, perdón. Entonces yo puedo decirle, quiero que este usuario en esta tabla solo seleccione o solo actualice o solo elimine o solo inserte. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces la cláusula empieza con grant. Después le digamos que yo quiero que solo Félix pueda seleccionar la tabla turno. Entonces le ponemos select, que es la cláusula, on,
seguido del nombre de la tabla que yo quiero asignar. En este caso es turno. Y especificamos el nombre del usuario al que le voy a asignar. En este caso es el nombre de usuario, no el inicio de sesión, es Félix. ¿Ya? Si aquí a un caso ustedes quieren hacer un nombre diferente al inicio de sesión, digamos que pongan infeliz o Javier, entonces aquí tendrían que haber puesto Javier. En este caso es el nombre del usuario. Entonces nosotros le damos a ejecutar y listo. Ya, entonces si nosotros vamos a darle con nueva consulta, o podemos refrescar acá, ya me sale la tabla y vamos a ver si podemos seleccionarla. Select asterisco from turnos. Ok, dice que ok, aquí me falta seleccionar la base de datos. Ahora sí, correcto. Ahora, pero si yo quiero insertar, insert into turnos, valúes, ¿qué va a pasar? Madrugada. No me deja. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que él me permita hacer eso? Lo mismo, en vez de poner select, ponemos grant insert on turnos to Félix. Ejecutamos. Ahora nos venimos a la conexión de Félix, a la consulta, le damos a ejecutar y ahora sí me permitió. Entonces yo puedo seleccionar y insertar un valor. Ahora, si yo quisiera modificarlo, update turnos, set turno, y ahora no va a ser madrugada sino tardecita, tarde, un ejemplo. Where id turno va a ser igual a 12. Entonces lo voy a ejecutar y me dice que no tengo privilegio. Igual si yo lo quiero eliminar, where id turno igual a 12. Si lo ejecuto tampoco me permite, ¿correcto? Entonces otra cosa que se pueden hacer es que, por ejemplo, ya me imagino que algunos se han de haber puesto a pensar, pero hacer un select por cada tabla, insert por cada tabla, pero nosotros podemos hacerlo en grupo. Por ejemplo, quiero darle que actualice y elimine, delete. Entonces yo le pongo separado por coma, le digo la tabla y aquí usuario, ¿ya? Entonces no necesariamente tiene que ser cláusula por cláusula, perdón. Entonces digamos que aquí mando a ejecutar, se afectó la fila, selecciono turno, se afectó y si yo la quiero eliminar, la mando a eliminar, selecciono y se eliminó. Correcto, entonces podemos poner varios en ese punto. Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos ground, digamos que ahora le quiero dar acceso a curso a full. Pongo select, update, insert, delete, on turnos, to Félix. Vamos a ejecutar. Ahora, select asterisco from, curso. ¿Sí? Oh, perdón. Le puse turno, es cursos. Entonces ya vieron que no tenía acceso a curso, pero ahora sí. Entonces ya en curso yo ya puedo actualizar, eliminar, modificar, etc. Entonces digamos que quiero eliminar el 116. Delete curso, cursos where id curso igual al 116. Ejecuto y el 116 se eliminó. ¿Correcto? Entonces así trabaja la cláusula grab. Ok, ahora si yo quisiera denegarle algún privilegio, entonces usamos las cláusulas den. Entonces digamos que ahí en la tabla curso a Félix yo le quiero denegar el privilegio de eliminar. Entonces yo pongo aquí deny, delete, on la tabla cursos to Félix. Entonces
ejecuto, me voy acá, pruebo, lo voy a ejecutar y me sale que no tengo acceso. Otra forma de negar algún acceso, pero puede ser que sufra una confusión en este caso con lo que es revoque. Entonces el revoque también es una forma de quitar privilegios, pero como los nombres dicen, uno es que tiene el privilegio pero le niega el acceso, y el revoque es que te quita el privilegio. Entonces son dos cosas distintas, ¿correcto? Entonces revoque, por ejemplo, ponemos select on cursos to fail. Entonces él no va a tener acceso al seleccionar la tabla curso. Entonces si yo quiero acá seleccionar, se negó el permiso, correcto. Entonces el revoque me ayuda a quitar algún privilegio y el deny me ayuda a bloquear ese privilegio que tiene agregado, correcto. Entonces así funciona deny y revoke. Ok, ahora vamos a ver lo que son roles. Los roles, si nos vamos acá, vamos a conectarnos y nos vamos acá a ver los roles. Entonces si yo me entro al sistema académico, o vamos a seleccionar otra y reviso seguridad, yo tengo acá usuario, que es donde yo tengo los usuarios de la base de datos, y tengo los roles de base de datos. Entonces, ¿qué son estos? Que son los que les expliqué al comienzo del video, correcto. Entonces esto nosotros también podemos crear rol. ¿Para qué nos sirve crear rol? Entonces, por ejemplo, si nosotros, pónganse a pensar, tenemos un sistema que trabaja en una empresa y el sistema controla diferentes áreas de la empresa, correcto. Entonces a la hora de crear un usuario a un X usuario, a X empleado, perdón, y tenemos que darle privilegio en una tabla que seleccione, en otra que solo inserte, y en estas los 4 privilegios. Entonces tendríamos que estar haciendo gran por cada tabla y el usuario, gran por cada tabla y X usuario. Entonces eso se vuelve tedioso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, yo creo un rol y después a ese rol yo le asigno los privilegios, y después de ese rol solamente le asigno al usuario. Este usuario va a tener este rol, y así el rol ya tiene asignado los privilegios. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear, vamos a crear uno para que lo miremos cómo funciona, y voy a crear un rol. Entonces los roles se crean create rol seguido el nombre del rol. Entonces digamos que yo le voy a poner RRH, un ejemplo. O sea, vamos a hacer un rol que diga recursos humanos. Le pongo RH para abreviar. Entonces le voy a ejecutar. Entonces si yo me vengo acá y yo actualizo, o me voy a, estamos en sistema académico, me voy a seguridad, rol de base de datos. Entonces aquí yo tengo RRHH, ya es el rol que yo acabo de agregar, pero por defecto él no tiene ningún permiso. Entonces nosotros venimos grant y le vamos a seleccionar, digamos que nosotros tenemos nuestras tablas acá. Entonces el recurso humano tiene que tener acceso a docentes, porque el que contrata, entonces tiene que tener full acceso a update, insert y delete o en la tabla docente. Y tú ya no le vamos a agregar usuario, sería RRH, sería el recurso humano, que es el rol. Entonces aquí le vamos a ejecutar. Entonces ya le dimos permiso, pero también el recurso humano es el que hace los contratos. Entonces hacemos lo mismo, select, update, insert
delete on contrato to RRH. Ok, aquí me falta una coma. Ejecutar. Vamos bien. ¿Qué más necesita para hacer el contrato? Si analizamos bien la base de datos, él necesita tener también acceso a los grupos. Entonces podemos ponerle solo de lectura. Entonces aquí le ponemos grant select on grupos to RRH. Grant, pero para poder tener acceso a los grupos también necesitamos cursos to RRH, que por lo menos sea de lectura, y grant select on turno to RRH. Vamos a seleccionar acá y ahí está, correcto. ¿Qué me falta? Agregarle full al detalle de contrato. Entonces aquí grant select update insert delete on detalle de contrato to RRH. Go. Ejecutamos esa línea también y listo. Ahora ya tenemos nuestro rol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear otro usuario para ver un usuario desde cero, cómo podemos agregarle ese rol. Entonces, vamos a crear otro usuario, create login, esta vez pongámosle Juan, which con password. Siempre ponemos password, ponemos 1, 2, 3 para que no se nos olvide. Create user one for login one. También le ponemos el which. Acuérdense que en el usuario tenemos que default esquema, agregarle el esquema que va a utilizar ese usuario, dbo go, y vamos a agregarlo primero. Vamos a refrescar acá, vamos a conectarnos, perdón, aquí vuelvo a conectarme con este usuario y voy a hacer otra conexión y ahora vamos a conectarnos con Juan. 1, 2, 3, vamos acá, sistema académico, ok, correcto. Entonces la conexión está bien, ahí estamos bien, pero no tiene privilegio en nada. Ahora vamos a asignarle el rol. Entonces, como asignamos el rol, entonces aquí ponemos alter role. Aquí ya no es nada de create, ni grant, ni esto. O sea, para agregarle a un rol el usuario, entonces ponemos alter role, el nombre del rol, RRHH, add member, y le ponemos el nombre del usuario, en este caso es Juan. Ejecutamos esto. Ok, ahora volvemos a refrescar la conexión acá. Revisamos sistema académico, revisamos las tablas y ahí está el acceso. Correcto. Ahora, como nos damos cuenta, vamos a hacer nueva consulta. Seleccionamos from turnos. Entonces dice que, acuérdense que aquí en turno yo solamente le agregué select. Vamos a ver si es cierto. Vamos a insertar un nuevo turno. Turno, valúes. Mañana. Entonces se negó el permiso insert, correcto. Entonces no está respetando todo eso. Ahora, si yo agarro un docente, select from docente, en el docente sí tengo el acceso full como rol de RRH. Ahora vamos a ver si me deja eliminar. Delete, vamos a agarrar el docente 255, where ID docente igual a 255. Ejecuto y me permitió eliminarlo, correcto. ¿Por qué? Porque acá nosotros en docente le pusimos que tuviera el select, el update, el insert y el delete.
pero grupos, cursos y turnos no, ¿correcto? Entonces, de esa forma es otra manera de nosotros ahorrarnos a la hora de crear usuarios y asignarle privilegios, porque otro problema que tienen es que puede ser que no solo tengan, aquí solo hay 2, 4, 6 tablas, pero en un sistema normal pueden haber 100, 200 tablas. Va dependiendo de la empresa donde estén trabajando, o la empresa o el sistema que vayan a realizar. ¿Correcto? Ok, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos a desconectar a Juan. Vamos a cerrar. Voy a agarrar todas las consultas y las voy a guardar en una sola carpeta y se las voy a pasar después, o se las voy a dejar ahí en la carpeta. Consultas, privilegios. Estas las hicimos con Juan y estas las hicimos con Félix, y esta la vamos haciendo con el administrador. Perfecto, vamos a cerrarla así por el momento y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectarnos. Me voy a conectar con Félix y voy a poner 1, 2, 3. Okay. Vamos a crear una consulta nueva. ¿Y qué pasa si yo este usuario necesita crear una tabla? Vamos a crear una tabla que se llame materia. Y materia ID identity primary key. Nombre varchar 50 y le vamos a ejecutar y dice que no tengo privilegio. ¿Qué pasa también si yo quiero hacer un procedimiento procedure que se llame filtro docente? Entonces aquí yo le voy a poner arroba nombre varchar 50 as begin and pongo un select asterisco from docente where nombre like porcentaje, ponemos más arroba nombre. Entonces lo voy a ejecutar. Nombres. Ok, entonces aquí se denegó el permiso para crear procedura. Entonces también por defecto tenemos las negaciones de crear objetos en nuestra base de datos. Entonces, como nosotros podemos darle privilegio a un usuario de que haga eso. Entonces nos vamos a ir acá. Nueva conexión. Vamos a conectar con el administrador. Nueva consulta. Y entonces para eso tenemos primeramente que permitirle que el usuario pueda modificar el esquema DBO. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces ponemos gran alter y le ponemos on. Entonces, que le estamos diciendo que le dé privilegio de modificar, de alterar o como quieran traducirlo en un esquema. Esquema es schema. 2 puntos, le ponemos el nombre del esquema. En este caso es DBO. Si tuviéramos otro esquema, le ponemos el nombre. Entonces, estos 2 puntos, ¿qué significan? Eso es como si han programado en C# y crean una clase, entonces ustedes para acceder a una propiedad de esa clase ponen punto, entonces, o por ejemplo una lista, ponen punto y acceden a la función. Entonces este 2 puntos es como ese punto que nosotros ponemos en C#. Y después le decimos al usuario que se lo vamos a asignar, entonces le decimos que Félix. Entonces le vamos a ejecutar. Nos vamos acá a crear, pero todavía yo no tengo acceso. Yo le doy acceso a que modifique, pero todavía no le he dicho que
objetos son los que yo tengo privilegio crear o modificar. Correcto, entonces después de eso nosotros venimos, ponemos gran create table. En este caso, cuando eran de datos o registros, nosotros ponemos select. Pero en este caso, el create abarca varios objetos. Entonces, create table. Entonces, solo le ponemos to select. ¿Ya? Entonces, ahí yo le estoy diciendo que me permita crear tabla. Entonces, le voy a ejecutar. Ya hay una tabla con ese nombre. Entonces, vamos a ponerle materia 2. Entonces le damos a ejecutar y se creó completamente. ¿Correcto? Pero si yo le doy, ¿qué pasa si le doy select materia 2? No tengo privilegio de seleccionar. ¿Correcto? Entonces tengo el privilegio de crear, pero no todavía tengo el privilegio de seleccionar esa tabla. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo hago yo para crear este procedimiento almacenado? Igual. Grand create procedure to select. Ejecuto, creo el procedimiento almacenado, pero pasa lo mismo que con la tabla. Si yo quiero usar ese procedimiento, él no me va a permitir, ¿correcto? Entonces el ejecute es como una cláusula select. Si yo quisiera darle privilegio, también puedo darle privilegio de select. Entonces, antes de proceder a eso, create table, create procedure, y de esta misma forma hacemos acceso a los otros objetos. Si yo quisiera darle que creo funciones, grand create function. Si quiero a los triggers, create trigger, ¿correcto? Create esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va dependiendo de los objetos. Voy a ver si les pongo una lista de la mayoría de las cláusulas que son de privilegio para que las tengan en cuenta. ¿Correcto? Ahora, si yo quiero darle permiso también a ese usuario de que lea los procedimientos almacenados, existen dos formas. Uno es asignándole un procedimiento almacenado específico. Entonces, grand ejecute o exit, pueden utilizar cualquiera de las dos palabras, ejecute o exit, cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces aquí yo le digo on y le pongo el nombre del procedimiento almacenado. En este caso el procedimiento almacenado es filtro docente, correcto, y le digo aquí usuario select. Entonces lo voy a ejecutar, ejecuto acá y me está funcionando. Ahora si yo quiero crear otro procedimiento, create procedure, insertar, ponerle insert turno, arroba nombre, también ponemos varchar 50, as begin, insert into turno values, arroba nombre, nombres, correcto. Lo voy a ejecutar y declaro la variable nombre, aquí es nombre sin la s. Ejecutar. Pero si lo quiero ejecutar, insert into, como ya sabemos, él no me va a permitir. Entonces, la otra forma es dándole privilegio a que ejecute cualquier procedimiento almacenado. Entonces, solo le ponemos grand ejecute y le ponemos directamente solo fail. Y entonces, ya ahí le damos privilegio no a un procedimiento, sino a todo. Lo mismo pasa con el create table y el create procedure. Entonces, si yo quisiera que create table o create procedure solo se asigne a un esquema, lo hago de esta forma. Le pongo on y le especifico el esquema y después el usuario. En este caso, quiere decir que le doy privilegio de create procedure y create table para todos los esquemas. Pero como no tenemos otro esquema, pues entonces es como que estemos trabajando en el debug, ¿correcto? Entonces así nosotros también trabajamos con objetos. Automáticamente ya no tenemos que darle
permiso de alter o drop. Cuando nosotros le damos create table, ya automáticamente él ya tiene privilegio para alterar y para eliminar. La única diferencia es que hay algunas alteraciones que no tienen permiso a menos de que tengan acceso privilegios a algunos select. Por ejemplo, si yo quiero modificar una columna, por ejemplo, creé la tabla materia y yo quiero modificar esta columna, yo necesito, o este nombre, digamos que le quiero cambiar el tipo de variable o el tipo de dato, entonces no lo puedo alterar porque yo no tengo acceso a los datos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque si yo tengo acceso a los datos, yo hago ese cambio, el usuario automáticamente el SQL te cambia el tipo de datos de cada registro que tenemos en este caso. Ya, entonces como no tenemos privilegio de modificar, entonces él nos va a tirar un mensaje de error que no tenemos acceso a seleccionar o a modificar esos datos. Entonces ahí tenemos un inconveniente. Entonces lo más recomendable es que si le asignamos el create table, también le creemos el privilegio de seleccionar, eliminar y modificar. ¿Correcto? Entonces lo mismo en este caso, si crean un rol, por ejemplo un rol administrador o administrador, entonces solo al administrador le van a crear la administración de los objetos sin necesidad que toque los datos. Entonces de esta misma forma crean un rol y a cada rol le van asignando cada uno de estos privilegios y al final solo cuando crean el usuario agregan al rol al usuario de la misma forma que hicimos hace unos minutos. ¿Correcto? Bueno, esto sería todo con cuestión de privilegio, parte del DCL, que es todo lo que nos dan acceso a los controles de SQL Server. Entonces, hasta ahí llegamos. Les voy a poner una lista de ejercicios para que practiquen estos privilegios. Pueden utilizar cualquier base de datos que ustedes quieran, pero si quieren pueden practicar siempre con sistema académico. Entonces estén atentos que voy a subir ahí, voy a publicar en el Edmodo el documento con unos ejercicios prácticos. Esos son para que practiquen, no para que me lo entreguen. ¿Ya? Ok.